Qué bonita esta canción que ya escuchamos en la sintonía de Torrevieja Radio cuando son ahora mismo las 1:07 de la mañana, y esta sintonía significa también que estamos hablando de psicología y que Gertrude, atenta a lo que te voy a decir. Atenta siempre estoy. Sí, vale, pues atenta a lo que te voy a decir, que les vamos a tratar esta charla de psicología con nuestro psicólogo de confianza, de cabecera incluso, Héctor Martínez. Héctor, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias. Estamos fantásticos, ¿no? Sí, todo Da bien. gusto vernos. Sí, A los tres. Eso es, a los tres. Modestia aparte, pero yo creo que sí, que a los tres. Por eso estamos en Así directo en estamos Facebook. todo el día, ¿sabes? Sí. Él siempre se ve bien. Hombre, Qué porque suerte. es que, claro, si no me veo yo bien, ¿quién me va a ver bien? ¿Eh? No, así tú. Aparte no de lo Melania dices. y muchas otras personas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de un tema que proponíamos, o que proponía más bien Gertrude, que me pasaba un poco por encima para decirle a Héctor, vamos a hablar de esto, porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Vamos a conocer un poquito acerca de esta cuestión, Héctor, si te parece, y hablamos un poquito en qué consiste, qué trata este Día de la Salud Mental Materna. Sí, bueno, se trata sobre todo de la toma de conciencia de los trastornos que pueden sufrir las madres durante el embarazo o posparto, durante el año siguiente del parto. Si ocurren durante el embarazo sería, por ejemplo, uno de ellos muy común es la depresión perinatal, que sería durante ese embarazo, y luego también existe la depresión posparto, que sería después del embarazo, y esto ocurre normalmente porque ocurren cambios físicos, emocionales y hormonales también durante el embarazo. Entonces, la salud de la madre pues se puede ver afectada en muchos casos. De hecho, estamos viendo a lo mejor 1 de cada 5 mujeres que puede sufrir estos trastornos. Perdona, Héctor. Yo creo que es más común, o no sé, me lo dices tú que eres el especialista, el entendido, digamos, en esto, en la materia. Es más común posparto, ¿no? Lo que es la depresión. Sí, normalmente suele ser un episodio durante las 2 primeras semanas a lo mejor del embarazo. Estamos viendo síntomas de llanto recurrente, tristeza, ¿no? Melancolía, incluso a lo mejor. Es una época también de cambio, y luego pues muchas veces tiene que ver también con el cambio físico que ha sufrido la madre, el no verse a lo mejor estéticamente como ella pensaba, y bueno, influyen diferentes factores. En casos graves, ¿ha habido alguna vez incluso el rechazo al bebé? Sí, en algunos casos, pero en casos extremos el porcentaje es muy bajo, pero muchas veces incluso o arrepentimientos extremos, ¿no? De la madre plantearse o renunciar incluso, o el no querer a su hijo, pero bueno, esto no es lo común. Por eso digo, en casos ya extremos, graves, sí, de por que... supuesto, muy extremos. Pero sí que se suele dar, como bien estamos comentando, esa depresión posparto, que la conocemos todo, que bueno, a una persona le puede afectar más que a otras por los cambios que tú acabas de comentar, Héctor, pero bueno, que luego se lleva a buen puerto como si no hubiera pasado nada, todo luego vuelve a la normalidad. No sé si se requiere de tratamiento o no tratamiento, o de charlas psicológicas, en ese caso creo que serían importantes. Sí, bueno, lo primero que recomiendan al final es, para normalizarlo antes de recurrir a lo mejor a psicoterapia o a tratamiento, pues sería una buena alimentación, hacer deporte, dormir bien. Todo esto al final nos va a llevar a estabilizarnos durante ese periodo, y si al final esto persiste en el tiempo, entonces sí que habría que recurrir ya pues a lo mejor a un tratamiento psicológico. Vienen muy bien también los grupos de apoyo de madres embarazadas que acaban de tener un hijo. Al final, en cualquier tipo de trastorno o los colectivos, yo creo, las redes son muy importantes, tanto en las enfermedades como en este caso cuando vamos a tener un hijo. Cuando es nuestra primera vez en algo, estamos un poco perdidos, yo creo que recurrir a expertos o a personas que están viviendo nuestra misma situación, formar esa red de apoyo, podemos encontrar mucha información y mucho apoyo por parte de estas personas. Vale, muy bien. Bueno, Héctor, ¿cómo se puede detectar, en el caso quizá de una persona que su pareja está embarazada y empieza a notarla un poco, no sé, cabizbaja quizá, no sé, cuáles son los síntomas? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que nuestra pareja podría sentirse afectada por algún tipo de síndrome de depresión? Sí, pues como estamos viendo, síntomas de a lo mejor de melancolía, de falta de energía, apatía, el llanto recurrente a lo mejor. Pues estos serían algunos síntomas a lo mejor que nos pueden llevar. Muchas veces la falta de higiene o de aseo personal también. Estos son el querer dormir más de la cuenta, o
cambios en los patrones de sueño, todo esto serían algunos síntomas que podemos ver. ¿Y qué debemos hacer o qué deben hacer esas personas que se encuentren con que su pareja empieza a mostrar estos signos? Sí, lo primero sería diagnosticar el trastorno, que esto tendría que ser pues a través de un psicólogo o un médico que le diagnostiquen el trastorno. Al final estamos hablando, lo que le comentaba antes a Gertrude, comentábamos aquí, que si se trata de un episodio, esto puede durar unas 2 semanas, a lo mejor 3 semanas, y esto, entre comillas, entraría dentro de la normalidad. No habría ahí ningún problema, no habría que recurrir a ese tratamiento. Pero como digo, si los síntomas persisten en el tiempo, entonces ahí ya habría que hacer un diagnóstico, acudir al profesional y entonces recibir el tratamiento psicológico. Sería ese el proceso. Y suele darse a menudo, o sea, es una cosa bastante común de que después de dar a luz pase, pues yo también pienso lo que también estamos comentando, el tema hormonal, es un cambio hormonal tan grande, tan brutal, está todo revuelto, digamos. Entonces, sí, en el momento que das a luz con la alegría, esa alegría inmensa de tener a tu bebé entre los brazos, pero que te puede llevar, en cambio, a pasar una situación, como estamos diciendo, de tristeza. Sí, sí, es bastante común, lo estamos viendo, más o menos en el 20% de los casos o así se pueden dar. Normalmente son episodios, el trastorno luego no va más, tampoco no llega a ser un trastorno, como digamos, es un episodio a lo mejor. Pero al final, por eso es tan importante, yo creo, la detección y luego el diagnóstico, ¿no? El acudir a un profesional si no estamos seguros, y luego las medidas de prevención que estamos diciendo también, ¿no? El intentar regular los patrones de sueño. Sé que es muy complicado, sobre todo posparto, ¿no? Claro. Porque al final los niños, pues los bebés tienes que estar pendiente de ellos. Claro. Y duermen poco, y entonces todo esto, el cambiar los patrones de sueño también nos lleva a estar más cansados y por lo tanto a tener menos energía y encontrarnos peor. Esto puede agudizar también el episodio depresivo. Así que en muchos casos no es fácil, pero pues al final es eso, es una labor constante o continua de las madres el luchar y el sobreponerse a estas dificultades que pueden vivir después del parto o durante el parto también. Como decíamos, este miércoles, el primer miércoles de mayo, se conmemora ese día, el Día Mundial para la lucha de concienciación sobre la salud mental en las mujeres embarazadas o de las madres, en este caso. También se quiere dar conciencia sobre precisamente eso, ¿no? Una vez pasado el proceso del embarazo, una vez que, claro, ¿qué pasa en el cuerpo de una mujer? Si hablamos antes de que el embarazo es todo, pues, los cambios físicos, las hormonas, etcétera, ¿qué pasa después de ese parto que también puede provocar en una mujer esa depresión o ese síndrome posparto? Claro, yo creo que esto al final muchas veces hay desconocimiento en torno al tema, porque parece que una vez has tenido el niño, ya está, aquí no va a pasar nada, porque es verdad que sí que hay cambios físicos, pero luego, bueno, pues la barriga poco a poco vuelve a la normalidad, nosotros, las mujeres también vuelven a la normalidad, entonces no pasa nada, pero estamos viendo diferentes tipos de trastornos, ansiedad también, depresión o la psicosis incluso posparto en casos extremos, puede haber TOC también. Entonces hay diferentes trastornos, los más comunes quizás serían ansiedad y depresión, pero sí que pueden verse, como digo, propiciados por estos cambios emocionales, hormonales o físicos durante el embarazo. Entonces por eso es tan importante la toma de conciencia, y luego, una vez que sabemos que puede ocurrir, entonces normalizarlo, ¿no?, de alguna manera, y recurrir a profesionales en caso de que sea necesario. Claro, porque es complicado, como estaba diciendo, la alegría que tienes inmensa de ver que tu bebé ha nacido, pero a la vez tú misma es como una pelea contigo misma, que diciendo, pero ¿por qué me siento triste si tengo que estar muy contenta, si mi bebé está sano, lo tengo en casa, va todo bien, mi pareja, está todo en orden, y por qué tengo esta inmensa tristeza que muchas mujeres, la verdad, les pasa y realmente lo pasan mal. Sí, claro, lo pasan muy mal, y muchas veces, pues como tú dices, no lo entienden, no Eso saben por qué es. se Tiene puede que ser muy producir. frustrante, ¿no? Sí. Claro, sí. Sentirte triste Como en un momento incongruente en un momento, y te sientes como culpable porque estoy sintiendo esta tristeza. Si yo quiero a mi bebé con locura, está deseando que llegara al mundo, pero que no puedo remediarlo, que tengo una apatía, tengo una desgana, tengo algo que no me deja ir hacia adelante, digamos. Sí, yo creo que hay muchos sentimientos de este tipo en las madres, de los que no se habla, porque, como decimos, al final las madres se pueden sentir a lo mejor culpables por sentirse de esa manera. Yo he escuchado también testimonios de alguna madre, por ejemplo, de no alegrarse excesivamente
cuando su hijo ha venido al mundo. Entonces, eso le ha llevado a sentirse muy culpable, Claro, por ejemplo. claro. ¿Cómo no me voy a alegrar si tendría que ser el día más feliz de mi vida? Y en cambio, pues luego con el tiempo sí que a lo mejor ha ido ya, por supuesto, queriendo a su hijo, etcétera, Claro. pero en el momento no se ha llevado tampoco la alegría de su vida. Esa alegría que se supone que debes de tener, ¿no? Cuando lo tienes, como te digo, que te lo ponen en tu pecho y que esa persona, por lo que sea, no está bien psíquicamente en ese momento, entonces lo que siente es todo lo contrario. Entonces luego esa culpabilidad que le hace decir, pero ¿por qué me pasó esto? Hasta que al final llega a entender que era una situación pasajera por el tema, pues como estamos hablando, hormonal, etcétera, y luego al final, pues claro, todo ya con normalidad, pero ese momento tiene que ser duro para pasarlo para la mujer en el momento del parto. Sí, sí, debe ser muy duro y después de todo lo vivido también, todo el proceso, el largo proceso, los cambios que se producen y luego pues al final cuando llega el momento más deseado y cuando te cambia la vida para bien en este caso, pues claro, el sentirse así debe ser frustrante. Y luego yo creo que también me estaba acordando de lo que comentamos de lo de la astenia primaveral, por ejemplo, ¿no? De encontrarnos mal cuando llega la primavera, que es un poco similar, ¿no? Parece que en primavera cuando llega el sol nos deberíamos sentir muy bien, pero aquí también hay unos cambios, ¿no? En los niveles de dopamina y que se tiene que regular el cerebro. Aquí con las hormonas pasaría un poco lo mismo, ¿no? La regulación hormonal y luego una vez que se estabilizan, pues otra vez volvemos a nuestro estado emocional normal también. De verdad, hay personas que la afectan más, ¿verdad? Lo que es la astenia primaveral o también el otoño. Pero lo que dices tú, se entiende que sea más lógico el otoño porque vamos al cambio de la hora, de la luz más oscuro. A quien no le gusta el frío. Pero en verano no se entiende. Pues esto lo mismo pasa. Tienes todo preparado para tu bebé, esa habitación con esa cuna que has elegido con todas las ganas y el cariño del mundo, con todo. También hemos hablado en otra ocasión de la ilusión, ¿no? De poner la ilusión. Y aquí es todo ilusión, ¿no? Es, como dice Gertrude, la habitación, los juguetes, que si elegir la ropita, que si los regalos de los familiares, etcétera. Y luego ya ese momento que contrasta con sentirte mal porque has tenido el bebé, entonces ese sentimiento de culpabilidad, como decimos, que será un poco efecto bola de nieve, ¿no? Que tú piensas que no eres tan feliz como pensás que ibas a ser, te sientes mal por no pensar de la forma, o sea, por no ser feliz a pesar de tener tu hijo, y ese sentimiento, ese pensamiento va creciendo y se nos va de las manos, se le va de las manos a las madres. Claro, esto pasa al final con cualquier emoción negativa, ¿no? Las emociones se apoderan de nosotros, cambian nuestro pensamiento y entonces le damos vueltas a esos pensamientos y si no somos capaces de detenerlos, identificarlos primero, saber por qué se están produciendo y entonces cambiarlos voluntariamente, como dice Rafa, al final le vamos dando rienda suelta, se van desarrollando esos pensamientos y eso provoca también que nuestro estado de ánimo negativo perdure en el tiempo y sea más difícil salir de ahí. Bueno, pues Héctor, como decíamos antes, ¿has tratado a alguna mujer en este caso que haya tenido problemas de posparto, que se haya sentido mal en la clínica? Una vez sí que vino una mujer que sí que se sentía, como estaba comentando un poco, pues que no se había llevado tampoco una alegría y se sentía un poco culpable, ¿no? Porque no había sido ese momento de felicidad extrema, el momento de su vida. Y bueno, al final es entender un poco la situación. Ella conocía perfectamente el funcionamiento, ¿no? del cuerpo humano, etcétera, pero sí que nos explicaba, porque cuando nos pasa a nosotros podemos conocer la teoría, pero luego cuando nos pasa parece que es diferente, ¿no? Y que no lo explicamos tampoco. Es que a veces eso también, aparte de sufrirlo, porque como digo, es una cosa que es normal por el cambio hormonal, que no es porque, o sea, tiene su estadística, tiene su estudio que te pasa, son muchas hormonas de golpe y luego desaparecen, digamos, pero también es porque lo has idealizado también a veces tanto ese momento que tú esperas, sabes tú que hay madres que te cuentan, bueno, el mejor momento de mi vida sin duda fue cuando me pusieron a mi hijo, a mi hija entre mi pecho. Fue un motivo, o sea, fue un momento para recordar. Entonces otras personas van con esa perspectiva ya esperando ese gran momento y luego por lo que sea no lo sienten porque están sintiendo dolor, porque no era el parto de como esperaban, porque ha tenido no ha sido parto natural, ha sido cesárea. Bueno, mil cosas que te llevan a no sentir ese sentimiento tan grande de alegría. Sí, eso es como comentas, yo creo que estoy de acuerdo. Al final, cuando nos creamos expectativas, ponemos el listón muy alto y aunque sea un momento que objetivamente es de felicidad y es un cambio muy importante en nuestra vida, nosotros, por lo que comentas, por cualquier situación relacionada con el parto o por cómo nos sentimos en ese momento, el proceso que hemos vivido o la inseguridad o el miedo a cómo vamos a poder criar a lo mejor a nuestro hijo, muchas veces vienen sentimientos de inseguridad, de si seré capaz o no, soy inexperta, a lo mejor, ¿qué va a pasar? ¿No? Esa incertidumbre. Entonces todo esto nos puede llevar a no vivir con esa alegría
el momento e incluso pues el atravesar esa depresión perinatal, por ejemplo, o el desencadenar una depresión posparto a raíz de estos pensamientos también relacionados con las emociones negativas que se producen. ¿Hay aquí un poquito de síndrome del impostor? Síndrome del impostor, bueno, que yo sepa no, pero bueno, se podría dar a lo mejor, pero en principio yo creo no que... identificarías como síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que no. Pues Héctor, cualquier persona que pues, pueda sentirse triste, desanimada, mohina, cualquier cuestión que le pueda afectar y no se explique por qué, que también eso es un buen motivo para acudir al psicólogo, recuérdanos dónde estás. Sí, estoy en calle Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y los oyentes me pueden localizar en el 630-528676. Yo siempre digo, Rafa, y de verdad lo recomiendo encarecidamente, y otra vez me reitero que por lo menos 2 veces al mes debemos visitar al psicólogo, porque de verdad es como hablar con tu amigo, pero que le cuentas todavía más cosas. Pero te escucha. Sí, porque hay cosas que aparte pues no puedes contar, o no te atreves, o realmente no eres capaz, pero aparte, como dice Rafa, aunque los amigos también te escuchan, en este caso Héctor, pues está pendiente de todo lo que le dices, y sobre todo para aconsejarte bien siempre. Yo recomiendo como mínimo 2 veces al mes, que debería ser algo, obligatorio. Bueno, pues mira, a lo mejor también no solamente 2 veces al mes, a lo mejor es 1 vez al mes, ¿no? Simplemente por pasar un chequeo, ¿no? O sea, yo siempre digo 4 y me pones 2. Si digo 2, me pones 1. Si digo una más así, claro. vaya. No, porque... no me quites más veces. No, lo digo porque, un chequeo de vez en cuando, ¿no? Porque tú puedes estar muy bien con tu vida y pensar que está todo en orden, y de vez en cuando decir, simplemente mira... hablar con ellos. Sí, por hablar con alguien y... Te lo digo de verdad, Rafa. Sí, te lo de verdad. Totalmente recomendado. Yo también lo recomiendo muchísimo. Yo también lo recomiendo muchísimo. Y más lo que comentabais de pasar de 1 a 0,5 en este caso no se podría, porque las sesiones son de 1 hora. ¿Verdad? No se podría. Bueno, pero puedes pasar a 1 cada 2 meses, ya es que... No, ya es demasiado. Bueno, en cualquier caso, gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Nada, gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene. Eso Un saludo.